Juan capítulo 14. Ahí estamos todos. Hace 8 días quedamos en el versículo número, ¿nos recuerdan? ¿Número qué? Juan 14 capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 7. ¿Lo tienen? Muy bien, por favor, dirija su mirada ahí. Voy a leer. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él las hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Oremos una vez más. Señor bueno, nos acercamos a ti. Cuánto reconocemos esta mañana que necesitamos tu consejo, Señor, el consejo de tu palabra. Por favor, guíanos. Por favor, ayúdanos esta mañana mientras recibimos tu palabra, Señor. Ayúdanos para que la podamos guardar, para que la podamos atesorar. En ella podamos crecer y de ella podamos compartir. Guárdanos, Señor, de nuestros pensamientos. Guárdanos, Señor, de nuestras propias creencias al llegar al texto. Líbranos, Señor, te lo pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando Juan. Hemos llegado al capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13, 14 hasta el capítulo 17 son una unidad. Así que lo mejor que podemos hacer cuando llegamos a ver estos capítulos, cuando llegamos a estos textos, es no separarlos. Todos van juntos. Así que vamos a tratar de poner estos textos en su contexto, en lo que hemos venido hablando. Pues no podemos separarlos. Y hay unas cuantas cosas, hermanos, sobre las cuales necesitamos hacer aclaraciones esta mañana. Y hay algunas que necesitan ser afirmadas en nuestros corazones. Muy bien. Así que empecemos por decir que está Jesús, se reúne Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Jesús empieza a hablar con ellos. Hay algo que Jesús hace con ellos en el capítulo 13, ¿lo recuerdan? ¿Y qué es lo que Jesús empieza a hacer? ¿Qué hace Jesús en el capítulo 13? Lava los pies de sus discípulos, y esto provoca que haya una conversación y que haya un discurso de parte de Jesús hacia sus discípulos. Vienen una cantidad de preguntas, vienen unas cantidades de inquietudes al alma de los discípulos. Hay cosas que Jesús les está diciendo que ellos no entienden. Hay cosas de las cuales Él les está hablando y parece que les está hablando en otro idioma porque ellos no entienden lo que está sucediendo. Repasemos solamente un poco rápidamente. Capítulo 13
Versículo 18. Les dice Jesús: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura: el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Están reunidos los discípulos, está Jesús, Jesús lava los pies de sus discípulos. Imagínense que Jesús suelta esta bomba en medio de ellos. El que come con nosotros, uno de los que come con nosotros levantó su pie. ¿Cómo creen ustedes que reciben eso los discípulos? Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros... Y le suelta a Jesús la bomba en medio de ellos. ¿Cómo creen que los discípulos se sienten ahora? Están en una reunión, está cenando, viene su maestro, le lava los pies. Mientras lava los pies les dice: uno de ustedes me va a entregar. Uno de los que come conmigo levantó su pie. Quiero que por favor se metan un poquito en el texto. ¿Cómo lo recibiríamos nosotros? Imagínense ustedes que yo esta mañana les digo: bueno, hermano, muy chévere, a mí me alegra mucho la comunión con todos ustedes, pero tenemos entre nosotros a un traidor. Tenemos entre nosotros a un faltón. ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, y estamos en una reunión muchísimo más informal, pero Jesús estaba teniendo un momento íntimo con sus discípulos. Vienen muchas preguntas al alma. Viene una zozobra al alma de los discípulos con las palabras que Jesús les está diciendo. ¿De qué nos está hablando Jesús? Parece que no entienden. Versículo 33. Jesús: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis. Y los discípulos empiezan a ¿qué? A romper la cabeza. Jesús, ¿de qué nos está hablando? Primero, hace todo lo que hace. Él dice que alguien de nosotros lo va a entregar. Ahora se va a ir. ¿Para dónde se va? ¿Y por qué no podemos seguirlo nosotros? O sea, ¿es que se va a ir muy lejos? Versículo 38. Jesús le respondió: ¿a quién? ¿Lo recuerdan? A Pedro. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3. Y coge a uno de los discípulos, ¿qué decimos? A uno de los grandes discípulos, a uno de los que más abre la boca, a uno de los que representa a los apóstoles, y le dice: Pedro, ¿me vas a negar? Volvamos a repasar. Está Jesús con sus discípulos, están cenando. Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice: uno de ustedes, uno de esos piececitos se va a levantar contra mí. Uno de ustedes me va a entregar. Me voy a ir. Pero de donde yo voy, ustedes no pueden estar conmigo. Y se levanta uno y dice: no, yo firme Jesús, yo con usted firme. Y él le dice: ¿me vas a negar? Antes de que el gallo cante, ¿me vas a negar? ¿Cómo creen que estaban ahora los corazones de los discípulos? ¿Qué más estaban pensando ellos? ¿Qué más dudas venían ahora a ellos? Porque nosotros parece que pasamos eso por encima. Había muchas inquietudes en el aire. Quiero pensar que había como ese ambiente que nosotros decimos se puede cortar como con... ¿Cierto? Claro, imagínense ustedes. ¿Que no? Bueno, miremos que sí pasaba eso. Pongan sus ojos en el verso 36. Uno de ellos tiene muchas inquietudes en el alma.
¿Quién es? Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás. Y entonces Pedro dice, claro, ahora sí lo entendí. ¿Sí? No lo entiende. Imagínense que Jesús le dice, me voy, ahora no me puedes seguir, tranquilo, después me vas a poder seguir. Bien, aún hay un hombre arrojado ahí preguntándole a Jesús, ¿qué pasa, Jesús? A uno de sus discípulos que quiere aclarar la situación, pero no solamente tiene problemas él. Capítulo 14, versículo 5. ¿Quién habla ahora? Ojo, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Otro discípulo con grandes inquietudes. ¿Quién? Tomás. No entendía lo que Jesús le estaba diciendo y él también exige de Jesús una respuesta. No entienden lo que Jesús está diciendo, no saben qué es lo que está pasando, porque, Jesús como que nos está hablando en clave, pero no solamente él tiene problemas. Versículo 8 que acabamos de leer, hay otro discípulo que tiene más preguntas. ¿Quién? Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí tenemos a otro discípulo. ¿Será? Bueno, ya vamos a mirar si es un incrédulo. Hermano, mira, está Jesús reunido con sus discípulos, él les suelta todo esto de lo que hablamos, de lo que acabamos de hablar, y se pone el ambiente pesado. Hay muchas preguntas en el alma de ellos, llega el momento de la sinrazón para ellos, porque ellos no lo pueden razonar. Ahí tenemos a los discípulos. Más. Hay otro personaje que tiene problemas también. Les dije que el que del capítulo 13 al capítulo 17 es toda unidad, es una unidad. Mire, ponga sus ojos en el capítulo 14, verso 22. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Quién? Judas. ¿Pero cuál Judas? Bueno, eso nos aclara la palabra, ¿cierto? No el Iscariote, él también tiene preguntas. ¿Y qué dice? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Hay más preguntas. Jesús sigue enredando la pita, pero vamos a darnos cuenta de a dónde los llevaba Jesús. Hay muchas más preguntas. Ponga sus ojos en capítulo 16, versículo 17. ¿Quiénes tenían preguntas? ¿Quiénes? ¿Tú crees que Judas era el único que no tenía preguntas? Él tenía claro lo que iba a hacer, dice Olguita. ¿Quiénes tenían preguntas? Algunos. Pedro tenía preguntas, Tomás tenía preguntas, Judas, no el Iscariote, tenía preguntas, Felipe tenía preguntas, el resto de los discípulos estaban llenos de preguntas, hermano. Mire, ¿qué dice la palabra? Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí. ¿Qué se decían? ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué voy al Padre? Conversación que están teniendo después de todo lo que Jesús dice, después de todo el ambiente que hay en medio de ellos, se levanta un valiente, uno que nos vamos a dar cuenta ahora que habla en nombre de todos. Esa no era una pregunta solamente de Felipe, no, era un Felipe que se levantó a hablar en nombre de todos. Es como el que todos piensan, pero solo hay uno que siempre la embarra, ¿no? Siempre hay uno que levanta y dice... Bueno, ahí está Felipe, diciendo, Señor. Miren cómo se dirige a su maestro. ¿Cómo le reconoce él? ¿Cómo reconoce Felipe a Jesús?
Bueno, y le dice, ¿cuál es el deseo de él y de los demás? Porque Felipe no le dice, Señor, muéstrame. No, él no dice muéstrame. Él dice, los otros discípulos habían podido parar y decir, no, a nosotros no nos metan esa colada, usted es el que está hablando en nombre suyo. No. Había la inquietud en todos los discípulos. Pero se levanta Felipe y dice, bueno, no lo dice así el texto, pero se levanta Felipe y dice, yo en nombre de todos voy a hablar. Muéstranos a quién. ¿Qué querían ver? ¿Qué querían? Evidencias. O sea, pongámonos en los zapatos de Felipe, cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué necesitaban ellos? ¿Qué estaban necesitando ellos? Ver, comprobar, una evidencia, lo que dice Andrés. O sea, ellos no se iban a conformar con que Jesús les dijera nuevamente palabras. Ellos dependían en ese momento, estaban dependiendo de sus sentidos. Ellos estaban dependiendo de sus ojos. Muéstranos a quién. Muéstranos al Padre. ¿Quién lo quería ver? ¿Felipe? Todos, sí señor. Nuevamente, está todo este ambiente. Y en medio de todo ese ambiente y de todo lo que Jesús les dice, tranquilos, crean en Dios, pero crean también. Y eso parece que los dejaría tranquilos, pero no los deja tranquilos. Hay inquietudes en ellos. Y Felipe le dice, queremos ver, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Y de dónde sacaron ellos esas ideas? Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento hay algo que nosotros hemos hablado que se llama una teofanía. El hermano Willy, que es un experto en griego, por favor, recuérdenos. ¿Alguien recuerda qué es una teofanía? Una visión de Dios. ¿Recuerdan qué le pasó a Moisés? ¿Qué tuvo? ¿Una visión de quién? Es una teofanía. Eso era lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban pidiéndolo porque ellos conocían su Biblia. Ellos conocían su antiguo testamento. Ellos estaban pidiendo algo como lo que vivió Moisés, como lo que vivió Ezequiel. ¿Qué más? Isaías. Bueno, ahí tenemos. Había una inquietud en ellos, y así como los fariseos querían ver, ahora los discípulos quieren ver, querían alguna confirmación. Nosotros cantamos algo que decimos, vivimos por fe y no por vista. Hermano, llega el momento donde esto se trata ahora que es un asunto de confianza. Ellos no podían ahora depender de sus sentidos, tenían que depender ¿de qué? De su fe. Déjame hacer un paréntesis, hermano. Hay personas en las iglesias hoy que piden señales, piden milagros, piden. Señor, si tú haces, entonces yo sabré qué. Señor, si tú me das, entonces yo sabré qué. ¿O no? ¿Lejos nosotros de los discípulos? ¿O los mismos de los discípulos? Porque la cuestión ahora se trata de que nosotros confiemos y que nosotros descansemos ¿en quién? Jesús les ha dicho, tranquilos, crean en Dios, pero crean también ¿en quién? En mí.
yo voy al Padre. Ustedes en este momento no me pueden seguir, pero tranquilos, luego me seguirán. Eso debería ser suficiente para ellos. Pero ahí tenemos a un puñado de apóstoles, de discípulos temerosos, llenos de dudas, llenos de preguntas, como nosotros. En medio de la iglesia, Señor, Señor, mira, si tú me regalas un trabajo de 3 horas, donde me gane 2 millones de pesos, donde esas 3 horas yo pueda ir a la hora que quiera, que el día que no quiera ir no voy, entonces yo sabré que tú, y ahí los tenemos. Claro, ay no, yo me fui al otro lado, ¿cierto? Ahí tenemos a la iglesia. Señor, si tú sanas a mi hijo, entonces yo sabré. Y estamos pidiendo que el Señor haga lejos nosotros de los discípulos lo mismo, mis hermanos, igualitos. ¿Y sabe qué? Bueno, ahorita vamos a seguir desarrollando el texto. Nos vamos a dar cuenta de que, mis hermanos, el ojo no se cansará de ver. Así que el día que el Señor le dé el trabajo a Jonathan de 3 horas con 3 millones de pesos, donde vaya cuando quiera y cuando no, después él va a decir, Señor, bueno, esto está muy bien, pero si tú, que no, hermano, el ojo no se cansa, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Y ahí tenemos a los discípulos. Si Jesús les dice, ¿quieren ver al Padre? Listo. Fantaseamos sobre el texto. Y Jesús les hace aparecer al Padre. ¿Qué pasa? Ellos quedan listos. ¿Qué se derrumba si Jesús les muestra no sé, por eso les digo, fantaseamos sobre el texto. Si Él les dice, Shin, ahí tienen al Padre, véanlo. ¿Ellos estarían ahora listos? ¿Qué se derrumba en ellos? Sí, Señor. Sí, Señor, la fe. En tal caso, entonces ellos ya no vivirían por fe, sino por... Supongamos que que Dios le concede todo lo que su merced le pide así, para usted comprobar su fe. ¿Eso es fe? ¿Qué se derrumba? En tal caso ya no es fe. ¿Ahora qué es? Vista. Y ahí tenemos a un puñado de discípulos con las dudas del alma, con las dudas del corazón. Muéstranos al Padre y eso nos va a bastar. No, eso no les iba a bastar. Señor, dame una señal de tu amor y eso me va a bastar. No, no le va a bastar. No. Señor, si tú me das un carro, ay, yo ya voy a quedar. Eso me basta para saber que tú me amas. No, no le va a bastar. Mañana cuando ya le pase la palabra que nosotros utilizamos, el engome del carro, va a querer otra cosa, ¿o no? Sí, Señor, tú me mostraste con el carrito que me amabas, pero otra muestrica de tu amor. Y entonces ya no es qué, ya no es fe, me va a entender. Eso era como un paréntesis nomás. Ahora, sigue la situación, hermano. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Bueno, espere. Note lo siguiente. Jesús le dijo, ¿a quién? Inicialmente a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con... O sea que ya mete a quiénes, a todos en el paseo, porque era una duda de Felipe, era de todos, sí Señor, y Jesús entiende lo que está pasando, Jesús sabe qué está pasando a sus discípulos, saben cuáles son las dudas y cuáles son las inquietudes del corazón, por eso Jesús no se encarga de solucionarle las dudas a Felipe,
No, no, Él va a solucionar el problema de todos. Él va a solucionar la situación de todos. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe hace la pregunta, hermano, que todos estaban pensando. ¿Cómo así? El que me ha visto a mí, ¿ha visto al? ¿Cuál es el objetivo de Juan al escribirnos Juan? Por eso lo vimos desde el principio. Mostrarnos la divinidad de ¿quién? De Cristo. Cuidado con las palabras que está hablando Jesús. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? O sea que Jesús revela ¿a quién? En su totalidad. El que me ha visto a mí, ¿ha visto al? Completamente. Él no dice, el que me ha visto a mí, ha visto algo del Padre. Se acerca a ver algo del Padre. No. Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús revela la divinidad total, en su totalidad. ¿De quién? Del Padre. Aclaremos algunas situaciones. Colosenses capítulo 1, versículo 15, mis hermanos, por favor. Creo que los voy a llevar solamente en esta parte a cambiar del texto, pero es importante que lo veamos. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y aquí los hermanos que están viniendo los jueves a estudiar, me van a tener que ayudar y a complementar. Sé quiénes son los que vienen, así que prepárense porque a ustedes les voy a preguntar. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra, Cristo es la ¿qué? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda. A ver, ¿cómo es que desarrollamos eso? Jesús le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermano, masticar eso es supremamente difícil. ¿Cómo es que vemos a Jesús? Ellos piden, Señor, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Y Jesús les dice, tranquilos, el que me ha visto a mí, ha visto al. Entonces los discípulos, listo, lo entendimos. ¿Sí? No. Espere, ¿cómo así? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, la misma duda que nosotros tenemos hoy, la misma que asalta el corazón de la iglesia y que la iglesia parece que no. Solo por la gracia del Señor tuvimos la oportunidad de repasar esto mucho los jueves, hermano, y entender que en medio de la iglesia, cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros vemos a Jesús, no estamos hablando de unas personas totalmente diferentes. Estamos hablando de ¿quién? Del mismo. Hay personas que en medio de la iglesia dicen, no, hoy tenemos como que Jesús es una persona diferente, el Padre es uno diferente, el Espíritu Santo es uno diferente, y hermano, le dimos vuelta a esta situación, ¿no? Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos con lo que Jesús les estaba diciendo? Tranquilos. ¿Que es difícil? Entonces sigamos complicando la situación, hermano. Ahí mismo en Colosenses 2:9, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué Jesús dice eso? Versículo 9, 2:9, porque en él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la. Y estas palabras tenían que dejar tranquilo ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Ustedes quieren ver al Padre? Aquí estoy.
Pero Jesús les había dicho anterior, crean en Dios, crean también. Pero ahora Jesús les dice, ¿quieren ver al Padre? Aquí estoy. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está llevándolos? Eso es lo que nosotros estudiamos y llamamos la unidad, ¿qué? Hipostática. ¿Jesús es el Padre? Ay, Dios mío. Vuélvelo, juez. Vuelvan a Juan mientras vamos hablando. ¿Jesús es quién? Jesús es el Hijo. Jesús no es el Padre. Ellos dicen, muéstranos a quién. Y Jesús les dice, aquí estoy yo, pero yo no soy Él. Yo no soy el Padre. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Jesús revela totalmente a quién, pero es el Hijo. A ver, Daniel, explíquenosla. Es 100% Dios, 100% hombre. Y ahí tenemos a los discípulos en medio de... Y Jesús diciéndoles, tranquilos, lo que les estoy diciendo debe dejarlos a ustedes tranquilos. Crean en Dios, el Padre. Crean también en mí, Dios, el Hijo. ¿Sí o no? Ahora los veo con cara de sorprendidos. Eso les pasa por no venir el jueves. Jesús, mire, hermano, y esas palabras los debe dejar a ellos tranquilos. Pero sigamos, hermano. Sigamos, que más adelante el texto nos va aclarando la situación. Muéstranos al Padre. Ah, bueno, ¿cómo pues tú dices muéstranos al Padre? O sea, ¿están entendiendo ustedes, discípulos, lo que yo les estoy diciendo? Y si ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, ¿por qué me están preguntando muéstranos al Padre? ¿No se dan cuenta que yo estoy revelando totalmente la divinidad? ¿A quién? Al Padre, pero es el Hijo. Bueno, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El hermano Willy, para el que tenga problemas con el griego, el hermano era el más aventajado en la clase. Y esta pregunta en el griego va pidiendo una respuesta. ¿Cuál respuesta? ¿Qué no podían negar los apóstoles? ¿Qué no podían negar? Sí, Señor, otra vez. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Les pregunta a los discípulos. Ellos tenían que contestar, sí. ¿Qué dijo Pedro? ¿Recuerdan la gran revelación que tuvo Pedro? ¿Cuál fue? Imagínense que Jesús le habla a Pedro. Piense que le está hablando a Pedro y le dice, Pedro, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué tenía que contestar Pedro? Sí, yo creo. ¿Por qué cree? Porque él ya antes lo había dicho, había recibido una revelación. ¿De parte de quién? ¿Y qué había dicho él? Tú eres, ay, dígalo, hermano, ayúdeme. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. 100%, 100% Dios. Pero él entendía por el Espíritu que era el Hijo a quien se estaba dirigiendo. ¿Cierto, hermano William? Así va el griego. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ellos tenían que decir, sí. Las palabras que yo os hablo, ay, ¿cómo así? Otra vez. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él las hace. ¿Cómo así? ¿Por qué dice Jesús, no las hablo? Yo no las hablo. O sea que Jesús
Si él dice yo no las hablo, él estaba actuando en nombre de ¿quién? En nombre del Padre. Aquí tenemos al Hijo representando, siendo totalmente. Ahora dice, yo las palabras que hablo no las hablo por mi cuenta. Aquí tenemos al Hijo hablando las palabras de ¿quién? Hablando las palabras del Padre. Vayamos un poquito al contexto para que entendamos un poquitico. Porque es que esta no es la primera vez que Jesús les está hablando estas palabras. Jesús está repitiéndole a los discípulos algo que ya les había dicho. Por eso Jesús les dice, ay, mire, otra vez voy a explicarles. Tranquilos, lo que yo les estoy diciendo viene de Él. Crean en Dios, pero crean también en 8:28 de Juan. ¿Lo tienen? ¿Listo? Bueno, el que lo encontró, 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así. ¿Ya Jesús les había dicho esas palabras o no? En el problema que Jesús está tratando de solucionar, Él ya les había dicho esas palabras. Se las repaso otra vez. 10:38 de Juan. Juan 10:38. ¿Qué les dice Jesús? Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en... Y yo ya les había dicho eso. Pero Jesús no tiene problema en volver. El corazón de los discípulos estaba lleno de preguntas, lleno de dudas, y ahí está el Maestro. Y ahí está Jesús diciéndoles, crean en Él, crean también en mí. Lo que yo hablo no lo estoy hablando porque, no. Lo estoy hablando porque lo escuché de mí. Él me dijo que lo dijera, y por eso yo se lo estoy. Y eso debería dejar a los discípulos tranquilos. Recuerden que lo que Juan está tratando de hacer es mostrar la divinidad de ¿quién? Y esas inquietudes del alma y esos momentos tormentosos del alma, de nuestras vidas, deberían encontrar tranquilidad. ¿En dónde? En las palabras de Jesús. Tranquilos, tranquilos. No se turbe su corazón. Pero sigamos. Bueno, más adelante Jesús lo vuelve a decir. 14:24. Miren el versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. ¿De quién es? Del Padre. Volvamos nuevamente. Versículo 10. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las. El Padre que habita en mí. Hay un compañerismo entre ¿quién? El Padre y Él. ¿La unión? No, la unión no hace la fuerza. Vemos a un Jesús 100% Dios, 100% hombre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando uno veo esa teología así como tan seca y tenemos la oportunidad de llegar al texto, ¿cómo enriquece todo eso? Por eso aquellos que dicen, no me hable de teología, hábleme de Biblia.
¿Cómo es eso? ¿Qué está tratando de hacer Juan con nosotros esta mañana, hermano? ¿Qué está tratando de hacer Juan con nosotros? Claro, inspirado por el Espíritu. ¿Qué quiere hacer Juan con nosotros esta mañana? Sí, ¿quién? Olguita. Revelarnos a Cristo en medio de nosotros. Revelarnos a un Jesús, hermano, 100%. Aquel que muere en la cruz es 100%. Del Cristo que nosotros tenemos que hablar en medio de nosotros. Del que tiene que ser glorificado en medio de nosotros. Esta mañana hablemos de otras cosas. Eso no hablemos de Cristo, que es que... Germán, hermano, cuando usted salga de aquí, ay, que por la palabra, hermano, que por la palabra, esta mañana todos salgamos diciendo, mi Cristo, mi Señor. Que el Señor nos revele a Cristo hoy en nuestros. Eso es lo que necesitamos hoy en medio de la iglesia. A Cristo revelado en nuestras vidas, hermano. En nuestras reuniones hablar de quién. ¿Quién es el personaje central? Pero ya les digo cómo se puede desviar esta situación. Porque sigue el texto. Versículo 11. ¿Cómo empieza diciendo? Creedme, esperen, creedme. Esa es una palabra que nosotros hemos señalado aquí, que Rodrigo nos ha dicho mucho esa. ¿Es un qué? Un imperativo. O sea, ¿y qué es un imperativo, Miriamcita? Ya aquí hablaste de imperativo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Eso, así. Y eso te debe dejar tranquila. ¿Por qué debo creer? Y eso nos debe a nosotros dejar. Bueno, Jesús, está bien. Yo creo, pero si tú... No. Se dan cuenta que si yo le digo a Jesús, está bien, Jesús, yo creo a lo que tú estás diciendo, pero dame una muestra. ¿Qué es eso? ¿Se da cuenta la contradicción que hay en las palabras? Si yo le digo, si Jesús me dice, créame, y digo, está bien, Jesús, yo te creo, pero dame una muestrica, ¿ya no sería qué? Ya no sería fe. Y entonces significa que para nosotros las palabras de Jesús no serían suficientes. No sería la palabra del Padre. Para nosotros eso no nos dejaría satisfechos. Y estamos metidos en problemas. La palabra del Señor debe dejarlo satisfecho. Lo que Él dice y sus mandatos debe dejarnos a nosotros satisfechos y debe dejarnos tranquilos. Y usted dice, pero es que no lo entiendo. Bueno, hay cosas que no entendemos en las cuales debemos preocuparnos por investigar para que el Señor nos traiga luz. Pero hay situaciones en las que el Señor nos va a dejar así. Simplemente crea. Y eso debe dejarlo tranquilo. Porque esto se trata es de fe. Así es como se vive, hermano, por fe. Si Él lo dijo, así se hace. Ese de esa campañita no sabe lo que dice. Ese de las vallas no sabe lo que dice. Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Pero como Él lo dice, no como yo, claro, no, mejor no hablo de eso. Créanme, le dice Jesús, que yo soy en el Padre y que el Padre en mí. Ok, tranquilo, es un imperativo. Imagínense que nosotros a veces tenemos en la iglesia, yo voy a llevarlos a este viaje en el tiempo. Imagínense, Edgar, que usted tiene la oportunidad de viajar en el tiempo al tiempo de Jesús y que usted va a tener la oportunidad de ver a Jesús cara a cara. Y la iglesia dice, ay, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús,
Si yo hubiera podido ver a Jesús así cara a cara, si yo hubiera podido estrechar la mano de Jesús, porque hay algunos que fantasean con todo eso. Entonces, si yo lo hubiera visto de frente, mi confianza, mi fe en Él sería ¿cierto? Pregunto, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahí tenemos a los discípulos. Ahí los tenemos, hermano. No, eso no es así. ¿Se da cuenta cómo confiamos en nosotros? Porque definitivamente no confiamos en Jesús, confiamos en otro. No, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, es que esos discípulos y esa gente sí que le pasaba. Parecía que estuvieran, no, estaban. Y si nosotros hubiéramos estado allá, ¿cómo estaríamos? Ay, recibiéndola. No, igual que ellos, porque no se trata, más bien, se trata de nuestro pecado. Se trata de esta maldad del corazón, hermano. Se trata de nuestra dependencia, a veces de lo que nosotros queremos. No, si no es Él el que hace en nosotros. Bueno, voy a retuitear la pregunta de Miriancita. Miriancita dice, la incredulidad es igual que la duda. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos se unen a la idea de gloria? Hermano, que están asustados. Vemos a unos discípulos que creían o no creían. ¿Por qué dicen ustedes que creían? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? No, ya dijimos que no porque veían. ¿Por qué? Bueno, bien, porque acabamos de leer un texto que Jesús les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ellos tenían que decir ¿qué? Sí. ¿Y cualquiera puede contestar eso, hermana Biblia? No. No cualquiera contesta eso. Yo sigo en un problema con la hermana Biblia, porque ella me dijo la vez pasada, ¿cualquiera puede decir que Cristo es Señor? No. Dígalo. Ajá. Hermana, si tiene problema de aquí en adelante, soluciónelo con Andrés. No cualquiera, hermana, así que para solucionar el problema de Miriancita es diferente. Aquí tenemos a unos discípulos llenos de dudas, de preguntas, de sustos, hermana, de sustos. Pero, ¿qué dice el Señor? Muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Pero ellos sabían, ellos creían, ellos habían estado con Jesús y ese Señor había nacido de nuevo. Es que, hermano, esos hombres de super fe en la iglesia que le dicen, usted no tiene por qué preguntar, ¿cómo es? ¿Para qué? Sino ¿por qué? No. ¿Es al contrario? ¿Lo dije bien? ¿Por qué pelean con el Señor? Usted no le pregunte ¿por qué? Sino ¿para qué? Bueno, está bien, para los hombres de super fe en la iglesia está bien. Pero como dice Pérez Millos, dice hermano, pero mi fe es como una caña rota en la que no me puedo sostener. Mi fe es como un pábilo que humea. Así que yo sí tengo que preguntarle al Señor, ¿por qué? Sencillo, hermano. No. Mira, hermana, necesariamente, escuchen bien lo que necesariamente
el que cree en Dios, cree a lo que Él dice, necesariamente. De pronto es claro, es una frase que ha sido traída, que nosotros metimos aquí, que no es una verdad y no es la realidad de nosotros. O ustedes siempre están firmes en su fe. Hay momentos en los que vienen las dudas y la crisis a nuestra fe y todos la pasamos, mis hermanos. No, él no cree en Dios. Él cree que cree en Dios. Él no cree en Dios. Él no sabe ni quién es Dios. ¿Les ha pasado? Hermano, pasa. ¿Que no les pasaba a los discípulos? Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. No lo puedo creer, dice Miriamcita. Bueno, sigamos. Hermano, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las... Pero hermano, esperen, no salgamos de contexto. Ellos podían creer en las obras de Jesús. ¿Por qué? Sí. Más, dame más. O sea, ellos vieron las obras y dijeron, este es. ¿Qué pasaba en ellos cuando veían las obras? ¿Qué? O sea que las obras estaban revelando ¿qué? Esa, Edgar. Las obras de Jesús no eran obras por hacer obras. Las obras que Jesús hacía estaban señalando ¿qué? Sí, Señor. Así que cuando Jesús les dice, ustedes si no crean por las obras, no les estaba diciendo que pusieran los ojos en las obras, sino que las obras estaban revelando ¿a quién? Y ahí sí me tocó hacer un comercial. Porque, hermano, lo que nosotros llamamos obras, lo que nosotros llamamos señales, hoy en medio de la iglesia, se glorifica al hombre, se glorifica al predicador, se glorifica al apóstol, se glorifica al evento. Y salen personas, usted me dice, pero yo he visto personas salir del parque sanas. Sí. La pregunta es, ¿esa sanidad que ellos recibieron les reveló a Cristo? Porque si no les reveló a Cristo, no les sirvió de nada. Se fue con un vaso de agua que le va a calmar la sed por un momento. ¿Cuántas personas hay hoy recibiendo milagros y que lo único que buscan es yo quiero, Señor, dame, y si tú me das, yo voy a creer en ti? ¿Es cierto? No es cierto. Cuando reciben su milagro, se darán la vuelta, se irán y se olvidarán. Hoy hay, esa palabra es de Oscar Arrucha, no es mía. Hoy hay diarrea de milagros. Todo el mundo recibe milagros. ¿Cuántos reciben una revelación de Cristo? ¿Qué hacían las señales en Jesús? O sea, venga que los voy a sanar a todos. No, espere. Jesús no estaba haciendo milagros porque sí. Él hacía milagros. ¿Y qué señalaban los milagros? El Cristo del que se habló en el Antiguo Testamento. ¿La divinidad de quién? La divinidad de Cristo. Así que Él los estaba invitando no a que pusieran los ojos en los milagros, en las señales, en el pan, en los peces. No, ¿en quién? Y ahí cambia la situación. De otra manera, creed por las mismas.
por las mismas obras. Sus obras son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sus obras, hermanos, revelan en realidad quién es Él. Los apóstoles en realidad entonces tenían que creer. ¿Por qué? Por fe. Sí, Señor, así es. Por fe. Versículo 12. ¿Cómo voy de tiempo? Uy. Hermano, me aguantan otra hora y media y ya termino. No, voy avanzando para terminar rápido. Yo sé que hay hermanos que de pronto se van. Pero hermano, le invito, por favor, quédese, no se vaya. No me voy a demorar. Pero es muy importante que usted escuche estos 3 versos. Versículo 12. De cierto, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al... aquí llegamos a un problema en medio de la iglesia. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta situación? De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Ay, de ahí podríamos dar un discurso, hermano. Vamos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Pidan. ¿Qué quieren hacer? Vamos, vamos. Declaren, digan, profeticen. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Sigamos en el contexto. Sigamos en el contexto. El que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Cuál era la obra de Jesús? Demostrar al Padre. A ver, voy a tratar de ser un poco didáctico y voy a tomar un ejemplo de Chuy Olivares. Jesús caminó sobre el agua. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Puede haber alguien que en este tiempo haga eso? Que camine sobre el agua. Listo. Vale, caminó sobre el agua. ¿Hizo una obra mayor? ¿Qué hizo? La igualó. Listo. Bueno. No la superó. O sea que no es mayor la obra. ¿Puede haber alguien que diga, voy a alimentar a estos 5,000 con estos 2 pececillos y 5 panes? ¿Sí fue así o fue al contrario? Nada, sí. Y puede que haya alguien que diga que la hace. Listo, la hizo. ¿Hizo una obra mayor? ¿Qué hizo? La igualó. Listo. Alguien muere, alguien muere. Y Jesús resucita al tercer día. Y esta persona se muere, o sea, muerta. Y al tercer día resucita. ¿Qué hizo? ¿Una obra mayor? ¿Qué hizo? La igualó. Así que entonces, o sea, estoy hablando de los milagros espectaculares. Así que entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que mayores obras harán? Si no estamos hablando de superar milagros. ¿Cuál fue la obra de Jesús? Mostrar al Padre, llevar al Padre. Así que cuando Jesús, hermano, está diciendo que mayores obras harán, las obras de los seguidores no son mayores porque sean en calidad de obras, sino porque las obras que sus discípulos, que sus seguidores harán, van a complementar la obra que Jesús inició. ¿Cuál fue? Así que, hermano, cuando Él dice mayores obras harán, Él está hablando para nuestra práctica. Cuando nosotros predicamos, mire qué es. Ponga las palabras que va a decir en su contexto. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros evangelizamos, ¿estamos haciendo qué?
Jesús estaba limitado a un momento geográfico, a un momento histórico y a una... Cuando sus discípulos se esparcen por todas las naciones y van a predicar y van a evangelizar, ¿qué están haciendo? Están haciendo la obra mayor de la que está hablando ¿quién? De la que está hablando Jesús. ¿Claro? Preguntas. ¿No? El resto de lo que ustedes escuchen sobre ese texto en cuanto a todas esas fantasías de las que nos llenan, está fuera de contexto. No es bíblico. No es bíblico. ¿De acuerdo? El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque Jesús se iba. Jesús iba al Padre y ahora aquí quedaban sus discípulos y como los discípulos quedaban aquí, ahora su obra iba a ser inservible, no servía para nada, ¿sí? No, ahora ellos debían seguir y debían continuar con la labor que habían recibido de parte de ¿quién? De su maestro. Hermano, o sea que nosotros tenemos hoy el privilegio ¿de qué? De predicar el evangelio, de que el evangelio corra, de que la palabra se extendía y estamos haciendo una obra. No estamos haciendo una obra mayor. Permítame decirlo de esa manera, estamos complementando la obra que Jesús ha dejado en ese aspecto. Y ojo, en ese aspecto, ¿no? ¿Claro? Bien, versículo 13, vamos terminando. Porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis a quién, en mí, espere. Todo lo que pidáis al Padre en mí, entonces aclaremos la situación. Y pongamos la palabra en su contexto. Todo lo que ustedes pidan en el nombre de Jesús se les hará. Piensen en toda la basura que hoy recibimos con este texto. Pida, reclame, declare. ¿Eso es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué dice Andrés? Ate, anule, desate. Bueno, todo eso. ¿Eso es lo que está diciendo el texto? No. Dice, todo lo que pidáis al Padre. Sí, claro. Lo vamos a pedir al Padre en nombre de ¿quién? Así que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, estamos estamos tomando de su carácter. Estamos tomando de Él para ir a ¿quién? La palabra dice, hermano, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es mediador ¿para qué? ¿Para qué? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Para salvación y ya. Para todo. Para todo. Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hecho, y pensamos solamente en salvación. Toda dádiva del Padre que usted y yo podemos recibir hoy, la recibimos a través de ¿quién? Todo, hermano. No solamente salvación. ¿Por qué se mantiene usted de pie? Porque por Él y para Él. Son todas por medio de Él todo subsiste. Así que Él es el mediador ¿para qué? No solo para salvación, para todo. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, porque lo estamos pidiendo en nombre de ¿quién? Así que, Señor, que se le parta la pierna a ese vecino que me... ¿Sí? ¿Sí? Esta es una oración como...
¿Se dan cuenta cómo es una oración por fuera totalmente de la palabra? Totalmente fuera de la palabra. Señor, Rodrigo nos contaba un testimonio, Señor. Vienen y le piden el favor a Rodrigo de que ore por eso, pastor, ore para que nos pasen esta carguita de droga al otro lado. Y si pasa, lo que pasa es que Rodrigo es muy tierno, pero claro, golpeado. Hermano, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. ¿Y cuál es el fin? ¿Por qué Jesús lo va a hacer? Mira, Ancita, lo que tú pidas, mira cómo te va a llevar. Lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Para que tú estés contenta, feliz y dichosa. Y a tus anchas vivas como la hija del rey que te mereces ser. ¿Sí? Sí, Señor. El Padre va a recibir nuestra oración a través de ¿quién? A través de Cristo. Y el fin de nuestra oración recibida es ¿cuál? Que el Señor sea el Señor. Hermano, el Señor no está tan interesado, hermano, en que usted, no. Y claro, suena fastidioso a los oídos y nos suena arrogante y nos suena. Jesús está ocupado en la gloria de su, y Dios está ocupado en su. Y volvemos a decirlo, eso nos debe a nosotros dejar. Cuando el Señor se glorifica a Él mismo, ¿quiénes son los más bendecidos? ¿Cuál es la intención de que recibamos la gloria del Señor? Él no está en que reciban y todo el mundo multimillonario y todo el mundo con carros y todo el mundo con casas y empresas y ¿para qué? ¿Si se dan cuenta cómo pierde sentido? Sí. ¿Y eso es lo que dice la Biblia? No. Claro, nosotros somos una iglesia muy humilde y sencilla y seguramente aquellos grandes apóstoles no van a escuchar la enseñanza de esta mañana. Pero bueno, si algo pedís en mi nombre, yo lo. Tenemos la seguridad de que el Señor nos lo va a dar. ¿Por qué? Dilo, Olguita. Conforme a la voluntad del Hijo. Claro, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad del Señor, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sí, Señor, está buscando la gloria del Señor y está alineado con lo que Él dice. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no sabemos pedir? ¿Y por qué no sabemos pedir? Porque pedimos para nosotros. Entonces el Señor no está interesado en que tengamos, en que comamos, en que vistamos, en que. Sí. Y nos va a proveer. Nos va a proveer y nos va a dar. ¿Qué hablábamos con Daniel cuando íbamos ahí camino del trabajo? Y no sé qué duda había ahí. Daniel cruzándose unas palabras con otra persona y nosotros decíamos los dos, sí, es el Señor el que nos provee. A nosotros no nos provee no nos provee no, la provisión viene de la mano de mi Señor. ¿Por qué? Porque usted se lo merece, porque que si es mi Señor de bueno y de su mano viene todo. Tranquilos. Pues están. Entonces, vayámonos al otro extremo. Entonces no, tampoco, hermano, pida. Sí. ¿Cómo es el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos hoy el. Y Jesús le estaba enseñando a orar a sus discípulos. Pidan, hermano. Pida, claro que sí. Yo no le estoy diciendo que no pida. Pida. Pero mire a ver cómo eso que el Señor le va a dar va a glorificar al Señor. Pida, hermano. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué necesita hoy? Vaya a su Padre.
Claro, dependemos de nuestro Señor, nosotros no dependemos de las empresas donde trabajamos, de nuestro patrón, de mi provisión viene de mi Señor, que utilizó a este ahí, va, pero viene de mi Señor, ¿o no, Germán? ¿Y no le deja tranquilo esa palabra? Hermano, yo espero que esa palabra esta mañana lo pueda dejar más tranquilo, que yo lo haya llenado hoy de energía para que se vaya y ore. Espero que la palabra nos pueda dejar a nosotros más tranquilos. ¿Qué quiere Juan hoy cuando nos lleva por el capítulo? Hermano, las dudas, las luchas pueden venir. Puede estar la palabra de nuestro Señor. Tranquilos, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Siguen siendo unas palabras tan vigentes para los discípulos como para nosotros esta mañana. Tranquilos, no se turbe su corazón. Mirancita, que vienen dudas, sí. Que viene la crisis en nuestra fe, sí. Que vienen las pruebas y a veces nosotros sentimos el barco sin dirección, sí. Tranquila, no se turbe su corazón. No se turbe nuestro corazón, mis hermanos. Él es nuestra provisión. ¿Cómo hacemos para orar? Señor, como decía el pastor, nuestra primera oración, Señor, ayúdanos a orar. Que esta mañana, hermano, su palabra pueda hacer firmeza en nuestros corazones. Oremos, amén.